Hola, buenos días. Hoy veremos algo relacionado con las normativas. Nos podemos preguntar qué es una norma y respondernos que es un documento que establece por consenso y con la aprobación de un organismo reconocido reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. ¿Quiénes hacen las normas? Cada país tiene un organismo nacional de normalización. En la Argentina es IRAM la única organización que realiza esta tarea. A nivel regional, IRAM forma parte de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, el COPANT, y de la Asociación Mercosur de Normalización, la AMN. Y a nivel internacional, IRAM representa a la Organización Internacional de Normalización, o ISO, por sus siglas en inglés. ¿Por qué son importantes las normas? Bueno, las normas están por todas partes y nos protegen a todos. Los productos elaborados conforme a normas son más aptos, más seguros, de mejor calidad y poseen información para guiar al consumidor. Además aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de repuestos que prolongan la vida útil de los mismos. Desde el punto de vista económico, facilitan el comercio, colaboran en la regulación del mercado y permiten la transferencia de tecnología. Las normas sobre materiales y componentes facilitan los pedidos y aceleran las entregas. Permiten innovar, anticipar y mejorar productos. Desde la óptica de los sistemas de gestión ayudan a encontrar oportunidades de mejora y reducción de costos. En lo relacionado a las personas, protegen la salud, la seguridad y la propiedad de peligros como el fuego, las explosiones, los químicos, las radiaciones, la electricidad. Ponen al alcance de la sociedad los resultados probados de investigación tecnológica y desarrollo, además de proteger el medio ambiente. Las normas nacionales, que se encuentran alineadas a las internacionales, facilitan el acceso a los mercados de exportación. Para poder analizar algunas de estas normas, nos vamos a concentrar en ver las baterías de plomo ácido. La batería de plomo ácido fue inventada por Planté. La celda de Planté, comparada con las pilas, tenía una resistencia interna muy baja y dicha propiedad le permitía entregar altas corrientes en cortos periodos de tiempo, ¿no? El invento se utilizó inicialmente para la iluminación de los vagones de tren que durante las paradas en las estaciones quedaban oscuras a la noche. Durante las pruebas se observó que podía incrementarse la cantidad de energía almacenada por la celda aplicando un proceso llamado formación. Lo que Planté experimentó fue que la repetida operación de carga y descarga conseguía aumentar el espesor de la película de peróxido de plomo depositada sobre la placa positiva. Esto aumentaba la capacidad de acumulación de energía de la celda. Planté presentó su invento en la Academia Francesa de Ciencias en 1860, acompañando de un reporte técnico con el título Nueva pila secundaria de gran potencia. El término pila secundaria se refiere a que es una batería que permite el proceso de recarga de la misma, o sea, el proceso químico es reversible. Aquí vemos la estructura de la batería y para explicar el funcionamiento supondremos que tiene un solo elemento con dos placas, una placa positiva y una placa negativa. La placa positiva está formada por peróxido de plomo
y la placa negativa por plomo esponjoso. Además, ambas placas se encuentran inmersas en un electrolito. Este electrolito es una solución de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,83 gramos por centímetro cúbico, diluido en agua destilada. El agua destilada tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. La proporción de ácido sulfúrico y agua es de 37% de ácido en 67% de agua, lo que nos da una densidad para este electrolito cuando la batería está totalmente cargada entre 1,25 y 1,26 gramos por centímetro cúbico. Si a la batería le conectamos algún tipo de aparato que le consuma corriente, lo que va a suceder es lo siguiente. Las placas van a reaccionar con el electrolito. Por ejemplo, las placas negativas van a poder ceder electrones al circuito exterior. Los electrones van a circular a través del circuito exterior, y al ceder electrones al circuito exterior, el plomo va a reaccionar con el ácido formando sulfato de plomo y liberando hidrógeno. El hidrógeno lo libera al electrolito, al medio electrolito. Las placas positivas, al recibir los electrones del circuito exterior, hacen que el peróxido reaccione con el ácido, formando también sulfato de plomo, y liberan oxígeno al electrolito. En el electrolito, el oxígeno y el hidrógeno se combinan para formar agua. La consecuencia de esto es que a medida la batería se va descargando, la densidad del electrolito cambia. Como consecuencia, el estado de carga de la batería se la puede evaluar midiendo la densidad del ácido sulfúrico. La descarga total se produce cuando ya no existe más materia activa para convertir. Todo el plomo esponjoso de la placa negativa se transformó en sulfato de plomo y todo el peróxido de la placa positiva se transformó en sulfato también. La densidad del electrolito bajo estas condiciones puede llegar a bajar a 1,1 gramo por centímetro cúbico. El proceso es reversible y para recargar la batería se necesita colocar un generador entre sus contactos de tal manera que fuerce una corriente inversa a la corriente que se generó en el momento de la descarga. Por lo tanto, ahora la corriente va a ser en este sentido y los electrones van a pasar desde la placa positiva hacia la placa negativa. Al establecerse esa corriente en sentido contrario, se produce una transformación en las placas. La placa positiva vuelve nuevamente a convertirse en peróxido de plomo y la placa negativa en plomo esponjoso. Si al finalizar el proceso se sigue aportando corriente, se produce el proceso de electrólisis del agua, liberando oxígeno en la placa positiva hacia el ambiente y hidrógeno desde la placa negativa. Por tanto, la pérdida de agua en el electrolito y el aumento de la concentración del mismo. Una vez estando la batería totalmente cargada, la densidad del electrolito vuelve a ser de 1,26 gramos por centímetro cúbico aproximadamente. En la imagen tenemos placas utilizadas en las baterías de automóviles. En ambos casos están compuestas por una rejilla, esta es la rejilla, de forma radial y sirve para el soporte del material. A esta rejilla se le empasta el material en las placas positivas, se nota que es la positiva por el color, un poco rojizo por el óxido,
están empastadas con óxido de plomo. Las placas negativas, el plomo también tiene una aleación, ¿eh? Y sobre todo se compone con plomo esponjoso. El plomo esponjoso, o llamado así, es porque permite ser embebido por el electrolito. Existen también los separadores. Estos impiden el contacto físico entre las placas de distinta polaridad y tienen una resistencia eléctrica y mecánica muy alta. Tienen una forma ondulada o ranurada que permite el paso del electrolito entre ellos. Se fabrican de material plástico, lana de vidrio, celulosa impregnada con resina acrílica, etc. Una vez se tienen las placas, se unen varias placas de la misma polaridad. Como se ve, una de ellas, o todas las que son de la misma polaridad, se encuentran ensobradas y luego se intercalan entre sí para colocarlas dentro del habitáculo donde se volcará el electrolito, ¿no? Lo que se pretende es tener la máxima cantidad de área útil posible, y eso se consigue intercalando placas positivas y negativas entre ellas, ¿no? A este conjunto de placas se lo llama elementos, y la cantidad de placas que tiene cada uno de los elementos depende de la cantidad de energía que se pretende almacenar. Los elementos se comunican entre sí en serie. Vemos acá la unión de dos elementos. Esa se genera a través del tabique de separación. Los elementos se unen en serie. Cada uno de los elementos tiene una tensión de aproximadamente 2 volt, y la unión de varios elementos hace que se puedan construir baterías de 6, 12 o 24 volt. El monobloc es el recipiente dividido en celdas individuales. Cada celda contiene a uno de los grupos activos. Su forma interior impide que los sedimentos provoquen cortocircuito en el fondo, debido a el material que se va desprendiendo de las placas. Normalmente están construidos en polipropileno, que son resistentes a altas y bajas temperaturas y al ácido, ¿no? Por último tenemos la tapa, que cierra el monobloc en su parte superior. Existen varios modelos dependiendo del tipo de mantenimiento que necesite la batería. Algunas incorporan orificios para la reposición de agua desmineralizada, otras tienen cámaras para la condensación de gases. También estas tapas son construidas de polipropileno. Causas que limitan la vida de una batería. Carga insuficiente. La carga insuficiente provoca que los depósitos en las placas se hagan duros, densos, se cristalicen y no vuelvan a disociarse por la acción electroquímica de la carga, ¿no? También se provoca un tipo de sulfato por la acción continuada de una descarga prolongada que puede llegar a dañar a los separadores. Sobrecarga. El exceso de la intensidad descompone el agua, como ya dijimos anteriormente, disminuyendo el nivel de electrolito y modificando la densidad. Esa modificación de la densidad provoca fuerte corrosión y deformación de las rejillas, un debilitamiento mecánico. La elevada concentración de ácido provoca también el deterioro de los componentes, de las uniones, de las interceldas. Y además, bueno, la falta de agua debida a la sobrecarga o debida al largo tiempo de almacenamiento. Podemos hacer una clasificación de las baterías de plomo ácido, por ejemplo, por el formato de las placas, por la aleación de las placas,
por el tipo de mantenimiento requerido, por el tipo de electrolito y por el uso que se le dará. Vamos a analizar cada uno de los temas por separado. En la clasificación por la aleación de las placas podemos distinguir las placas fabricadas, por ejemplo, con plomo y aleación antimonio. El hecho de que tenga que realizarse una aleación de plomo de algún otro tipo de metal es debido a que el plomo tiene muy poca rigidez y para poder hacer que mejore la rigidez mecánica, el plomo debe estar aliado con algún otro tipo de metal. Pero esto trae aparejada otras consecuencias. Por ejemplo, esta aleación de plomo-antimonio forma una celda muy resistente a las altas temperaturas y es tolerante a las descargas profundas. El antimonio lo hace tener al plomo una rigidez mucho mayor. El inconveniente que presenta es que tiene una mayor autodescarga y un incremento en la pérdida de agua por electrólisis. Por eso, este tipo de baterías, las baterías fabricadas con plomo antimonio, no se pueden hacer selladas. Aceptan una razón de carga mucho más rápida y proporcionan razones también de descarga más rápida. Se pueden fabricar para usos pesados con descargas de hasta el 50 a 80% de la capacidad de la batería. Un ejemplo típico de estas baterías son las de tracción y algunas automotrices, ¿no? Baterías con aleación plomo-calcio. Esta aleación reduce la generación de gases y la pérdida de agua del electrolito. Con este tipo de rejillas se construyen las baterías de libre mantenimiento, por ejemplo. La pérdida de agua en todo el ciclo de vida de una batería de este tipo es de 3 a 5 años y es de muy poca requerimiento del agregado de agua. Se recomienda que sean ventiladas, o sea que no sean totalmente herméticas para poder ventilarlas, ¿no? Este tipo de baterías plomo ácido se utilizan en el arranque y suelen ser descargadas o pueden ser descargadas entre el 15 y el 25% de la capacidad energética de la batería. No aceptan descarga profunda. Otra aleación es la de plomo-calcio-plata. Las rejillas fabricadas con esta aleación se destacan por tener una mayor resistencia a la corrosión y a los efectos destructivos de las altas temperaturas. El agregado de la plata manifiesta mayor vida útil a la batería. Con este material se fabrican baterías de libre mantenimiento. No se requiere adicionar agua durante la vida útil de la batería. Y entonces pueden ser selladas. Pueden ser baterías herméticas. Se utilizan preferentemente en lugares donde la gasificación de la batería tiene que ser mínima o nula. Bueno, por el formato de las placas, ya habíamos visto las placas planas, son las planas y empastadas, son las que normalmente utilizan las baterías de los automóviles, las baterías comunes. Como placas especiales tenemos, por ejemplo, las tubulares. Estos elementos, en este conjunto de elementos, la materia activa se encuentra pulverizada y comprimida dentro del interior de los tubos, aquí adentro. Estos luego serán inundados por el electrolito. Se utilizan en las baterías de los equipos de tracción, por ejemplo, montacargas, carritos de golf, etc., y en el almacenamiento de energía en los generadores solares y eólicos. La particularidad de este tipo de placas reside en que se pueden realizar descargas mucho más profundas sin el riesgo de desintegración de las placas, porque el material está pulverizado, la materia activa está pulverizada dentro de los tubos. Por último, mencionaremos las placas enrolladas. En estos tipos de elementos, las placas se enrollan
tanto la positiva como la negativa, intercalándose entre ellas los separadores para evitar el contacto metálico. La aplicación de esta estrategia es para el aprovechamiento de una superficie de contacto mucho más grande entre el electrolito y la materia activa, lo que trae aparejada la posibilidad de una circulación de corriente muy superior, pero durante un tiempo muy breve. Normalmente son baterías que se utilizan para el arranque de motores que requieren de mucha corriente. Otra clasificación que podemos hacer de las baterías dependiendo del tipo del electrolito que utilizan. Por ejemplo, las baterías comunes de automóviles utilizan electrolito líquido. Tenemos también las baterías fabricadas con electrolito absorbido, donde el electrolito está absorbido por láminas que están colocadas entre las placas. Y también las baterías de electrolito gelificado. La utilización de gel como electrolito reduce la capacidad de carga de la batería, la capacidad de almacenamiento energético, y una batería con electrolito gelificado tiene un tamaño mayor para la misma capacidad que una batería de electrolito líquido. Bueno, por el tipo de mantenimiento hablamos recién de que depende del tipo de material con el que esté fabricada. Hay distintos tipos de mantenimiento. Por ejemplo, las baterías con mantenimiento son las que están fabricadas con antimonio. Se clasifica la batería que va a tener mantenimiento si la pérdida de masa es mayor a 3 gramos por amper durante el ensayo. Está refiriéndose al consumo de agua que se hace en un ensayo que corresponde al C20. Ahora vamos a ver qué es un ensayo C20, pero está relacionado con este ensayo. Entonces las baterías con mantenimiento normalmente son las que tienen una pérdida de masa de 3 gramos por amper. Las baterías de bajo mantenimiento, las de plomo-calcio, la pérdida de masa menor a 3 gramos por amper durante el ensayo, y las baterías de libre mantenimiento con una pérdida de masa de 1,5 gramos por amper durante el ensayo. Por el uso, las baterías de plomo ácido se utilizan normalmente en la industria automotriz, se utilizan en tracción. Este es un carrito de golf, pero también en la industria los montacargas eléctricos que son utilizados en lugares en donde no se pueden utilizar motores a explosión son eléctricos. Y también el uso estacionario para almacenamiento de energía. Capacidad de las baterías. La capacidad de la batería depende de la exigencia con que se hace la descarga, el ritmo de la descarga, de la profundidad con que se haga la descarga. Profundidad de la descarga está relacionado con como cuánta energía le sacamos a la batería dependiendo de la energía que tiene acumulada. Por ejemplo, una batería que llamamos de 100 ampere-hora, que tiene almacenada una energía de 100 ampere-hora, si la batería es una batería de las del tipo de auto, soportan descargas del 25%. Así que podemos realizar varios ciclos, muchos ciclos, descargándole 25 ampere-hora. También se puede descargar más, lo que pasa que al hacer una descarga más profunda, al ir más allá del 25%, vamos a limitar la vida de la batería. La temperatura de uso es crítica en el caso de las baterías. Ahora vamos a ver una gráfica. La autodescarga también. Y la edad de la batería envejece el material y por lo tanto reduce su capacidad. Aquí tenemos el efecto de la capacidad de la batería en relación a la temperatura. Las baterías del tipo plomo ácido son normalmente evaluadas para operar a 25 grados centígrados. La capacidad en ampere-hora se incrementa al aumentar la temperatura por encima de esos 25 grados centígrados. Sin embargo,
esto no significa que a mayor temperatura se obtengan mejores resultados. Si bien la capacidad amperhora de la batería aumenta, la corrosión interna también aumenta y deteriora la batería, pues el proceso químico de óxido-reducción se acelera agotando el electrolito y en la relación también se forma, en la reacción se forma sulfato de plomo que se adhiere a las placas, no en un contacto eléctrico, sino adherido, tanto en la placa negativa como en la placa positiva, y este sulfato no se vuelve a reconvertir. Además, otra consecuencia es que el electrolito aumenta la viscosidad. Este tipo de degradación no es reversible, así que independientemente de la corriente que circule por la batería, se va a producir al aumentar la temperatura de la misma. Debido a esto, las baterías que se han sometido a periodos prolongados de almacenamiento, con temperaturas superiores a 25 grados centígrados, presentan un acortamiento de la vida útil. En pocas palabras, conviene siempre utilizar baterías que tengan muy poco tiempo de fabricadas. Adicionalmente a la temperatura, en las baterías almacenadas se genera un fenómeno de autodescarga, como el que se muestra en la figura. Acá está el porcentaje de autodescarga relacionado con la temperatura de almacenamiento. Este fenómeno se traduce en una descarga que la batería sufre aunque no posea ninguna carga conectada en los terminales. La escala acá en lo que se refiere al porcentaje por día de descarga es logarítmica y se puede apreciar que la tasa de autodescarga se duplica con el aumento de cada 10 grados de temperatura. O sea, cada 10 grados de aumento de temperatura la tasa se duplica. Bien, entonces tenemos que ver cómo se determina la capacidad de las baterías. Y aquí es donde entran las normas. Se habla de capacidad nominal o capacidad dada por la norma. Entonces, podemos decir lo siguiente. Se denomina capacidad de un acumulador a la cantidad de energía que es capaz de entregar durante su descarga. Vimos que hay baterías que tienen una cierta cantidad de energía almacenada, pero no podemos descargar la totalidad de lo que tiene almacenado porque la batería se destruiría. Así que la capacidad depende también del tipo de batería de la que estamos hablando. Se considera como punto final de la misma el correspondiente al comienzo de una caída brusca en la tensión, que para un acumulador de 12 volt está en el orden de los 10 volt y medio. La capacidad resulta del producto de la corriente de descarga aplicada por el número de horas en la que se aplicó. Este valor carece de sentido por sí solo, ya que debe estar acompañado de una serie de factores que influyen en esta descarga. Dos de los factores fundamentales son el régimen de descarga y la temperatura a la que se hizo la descarga. En este caso se utilizan las normas para evaluar la capacidad nominal de una batería. Estamos viendo un ensayo que se le realiza a las baterías de los automóviles. Este ensayo se llama CCA a menos 18 grados centígrados. Se le toma a la batería la corriente necesaria como para que la tensión caiga en extremos, en los contactos de la batería, a 7.2. Y lo que se mide es esa corriente necesaria para que haya 7.2. Y se grafica. Este ensayo es importante porque nos da un parámetro al que hay que prestar atención toda vez que se reemplace la batería utilizada en un vehículo. La mayor solicitud a la que va a estar sometida la batería será en el momento del arranque. En este ensayo se pone en evidencia esa capacidad de la batería, la de entregar una gran corriente estando la batería a una temperatura baja. El siguiente ensayo que me gustaría analizar con ustedes es el llamado RC. Es un ensayo que nos da una cantidad de minutos. Lo que se hace es extraerle una corriente de descarga constante de 25 amperes y se mide la cantidad de minutos necesarios
para que la batería esté totalmente descargada. Como se ve acá, la descarga se realiza hasta llegar al punto en el que la batería tiene 10,5 volt entre los extremos. Estamos hablando de una batería de 12, ¿no? Entonces se define como la habilidad de una batería para sostener el funcionamiento de un vehículo en un mínimo si se produce la falla en el sistema de carga. Este mínimo es en malas condiciones, o sea, se supone, la norma dice que se supone esta corriente de 25 amperes porque se está teniendo en cuenta que puede ser de noche, entonces están las luces prendidas, el limpiaparabrisas, etcétera. Este dato es importante para poder utilizar a la hora de evaluar cuánto tiempo podrá funcionar un sistema que consuma 25 amperes y que esté conectado a la batería sin que ésta sea recargada. Como ejemplo de este tipo de uso serían las baterías de tracción. Tenemos medida cuánta energía hay almacenada en la batería si se la descarga a un ritmo constante de 25 amperes hora. Por último, un ensayo más que vamos a ver ahora es el ensayo llamado C20, también podría ser el denominado C100, que lo único que cambia es la cantidad de horas en la que se realiza el ensayo. El C20 se llama C20 porque se utilizan 20 horas para realizar una descarga corriente constante de la batería. Se mide justamente en este tiempo de 20 horas la tensión de la batería y se supone que el ensayo ya está graduado para que a las 20 horas la batería haya perdido la totalidad de su carga. En este que tenemos aquí graficado es un ensayo que se realizó con una corriente de descarga de 3,5 amperes. La temperatura siempre es en 25 grados centígrados y el resultado, al ser de 3,5 amperes hora la descarga, el resultado de este ensayo C20 nos dice que la batería ensayada tenía una capacidad o tiene una capacidad de 70 amperes hora. También la batería podría haber sido descargada a una corriente menor y haber utilizado esa corriente para descargar la batería en un lapso de 100 horas. El asunto es que cambia la cantidad de energía que medimos almacenada dependiendo del tiempo en el que se realiza la descarga. Normalmente este tipo de ensayos es el ensayo que requieren las baterías para las instalaciones solares, en donde lo que se pretende es mantener un sistema funcionando durante una determinada cantidad de horas, midiendo la cantidad de energía almacenada en las baterías. El ensayo de las baterías se realiza con equipos como este, en donde se puede setear aquí en esta zona la tensión en la que el ensayo va a finalizar a través de todo el sistema de controles, manejar la corriente, que debe ser una corriente constante. Se mide primero con un instrumental de alta precisión y luego lo que se hace es medir la tensión, digitalizarla y enviarla a un sistema informático que a posteriori podrá trazar la curva, ¿no? Por último, tenemos aquí un cuadro comparativo de la relación que hay entre las baterías de plomo ácido versus la de ion litio, en donde se puede apreciar de que las dimensiones de las baterías de ion litio son mucho menores, un 77% más pequeñas que las de plomo ácido. También el peso, las de ion litio son mucho más ligeras. La capacidad, o sea, acá están los ensayos que verifican que la potencia y energía es mucho más constante y los ciclos de descarga hacen que la batería de ion litio pueda llegar a soportar de 6 a 10 veces mayor cantidad de ciclos de descarga. Por lo tanto, en muchos casos convendría la utilización de baterías de ion litio. El problema es, por ahora, el costo de las mismas, ¿no? Así que en las instalaciones de energía solar, por el momento todavía se siguen utilizando las baterías de plomo ácido.